Análisis pericial. Lo que debe primar en el informe pericial. Preconcepto es un término utilizado en diversas ciencias sociales, con sentidos distintos aunque semejantes. No debe confundirse con el concepto de prejuicio, aunque ambos términos se refieren a distintos aspectos de lo que genéricamente se denomina un concepto previo o una idea preconcebida. En pedagogía, fundamentalmente en la teoría del aprendizaje significativo, constructivismo de Ausubel, se define como una representación que posee el alumno sobre algún aspecto de la realidad y que constituye el punto de partida en el proceso de aprendizaje para la asimilación de los verdaderos conceptos. No hay un consenso en la utilización del término, y diferentes autores utilizan en su lugar otros con el mismo significado: ideas previas, concepciones alternativas, errores conceptuales, preconceptos, concepciones espontáneas, teorías implícitas y teorías en acción. En epistemología e historia de la ciencia suele indicar la inevitable predisposición del científico a dar por sentado el conocimiento previo sobre alguna materia, lo que contribuye al mantenimiento del paradigma dominante frente a la falsación que debería aplicarse con él. Método científico a toda teoría científica. 3. En este campo, el término preconcepto no debe confundirse con el concepto de axioma, fundamento de ciencias no experimentales, como la lógica y las matemáticas. Objetividad. Características de la objetividad y la subjetividad. Procedimientos para expresar objetividad. Hay diferentes técnicas que se usan para crear en el receptor la impresión de la objetividad. Todas ellas se encaminan al ocultamiento del emisor. Se da la sensación de que quien habla no es una persona sino el mundo mismo, el mismo libro, o Dios mismo. El emisor tan solo da voz al mundo como si hablase mediante números transparentes capaces de transmitir información sin que el humano interfiera en ella. Los textos objetivos tienen vocación científica. Clases de oraciones enunciativas tienen función referencial. Transmiten simplemente un mensaje que afirman o niegan. La selección argentina ganó el torneo, los vecinos no han llegado a la reunión. Frases hechas de un mundo especial. Formular una hipótesis, analizar un sintagma. Sapiencia. Procedimientos para expresar subjetividad. Por contra, la subjetividad significa el protagonismo del emisor en el mensaje, de tal manera que se crea la sensación de que el mensaje es original y es una cuasipropiedad del emisor. Sin el emisor no habría mensaje. La originalidad y la preponderancia de la opinión son lo fundamental. Se trata de mostrar al emisor, es una suerte de exhibicionismo de su opinión. Los métodos para expresarla son clases de oraciones exclamativas, interrogativas, exhortativas, dubitativas. No es admisible semejante despilfarro. ¿Se puede ser más cínico? Deja ya de leer esta columna y ejerce tu derecho al voto libre. Quizá hubiera sido mejor nacer en otra época de la humanidad. 2. Afirmaciones y negaciones categóricas. El trato por parte de la policía en absoluto es digno. La cárcel es poco para semejantes actitudes. Frases hechas y jerga. El que mucho abarca. Ande o no ande. Coherencia. La coherencia es una forma de los textos bien estructurados que permite concebirlos como entidades semánticamente unitarias, de manera que las diversas ideas secundarias aportan información relevante para llegar a la idea principal o tema, de forma que el lector pueda encontrar el significado global del texto. Así, del mismo modo que los diversos capítulos de un libro, que vistos por separado tienen significados unitarios, se relacionan entre sí. También las diversas secciones o párrafos se interrelacionan para formar capítulos, y las oraciones frases para formar párrafos. La coherencia está estrechamente relacionada con la cohesión, con la diferencia de que la coherencia es un procedimiento macrotextual y la cohesión es un procedimiento microtextual. Redacción. La palabra redacción se define como el resultado que se obtiene después del proceso de redactar, el cual consiste en escribir, armar y barra diagonal o construir un texto con intención de comunicar a un público en específico. El redactor es la persona que desarrolla un contenido escrito producto de un raciocinio, un escritor, un profesional de este tema, que toma en cuenta todos los requisitos de la escritura y de la composición correcta. En contextos periodos, es una categoría profesional dentro de los medios de comunicación y de difusión. Etimológicamente, redactar, del latín redactum, supino de redigere, 12 significa compilar las ideas en un texto. En un sentido más preciso consiste en expresar por escrito los pensamientos o conocimientos ordenados con anterioridad. Fundamentos de redacción. Los 3 fundamentos de la redacción básicos son: corrección, adaptación, eficacia. La corrección asegura que un texto esté preparado para dar a entender su objetivo principal. Procura que al finalizar esté correctamente escrito para la comprensión del lector. Existen 4 tipos de corrección: ortográfica, corrige errores de escritura, errores de dedo, falta de palabras o letras, procura correcta escritura de la palabra y corrige puntuación. Morfológica, corrige todo lo que tiene que ver con accidentes gramaticales, el tiempo, el número y el género. Corrección sintáctica, corrige la coherencia del texto y se asegura que el lector comprenda el escrito según la intención del redactor. Corrección léxico-semántica, procura que las palabras utilizadas en el texto concuerden con el tema, la intención u objetivo de escritura. La adaptación procura que el texto sea adecuado para el público según el medio de comunicación a utilizar. El objetivo de redacción dependerá del nivel socioeconómico, edad y cultura de dichos públicos seleccionados. 3. La eficacia se asegura de que el texto funcione, cumpla su propósito y en el caso de la redacción publicitaria, que venda. Este último elemento es el más importante en la redacción, puesto que si el texto no es eficaz no cumplirá su cometido. Lo que se debe evitar. Prejuicio. Un prejuicio, del ad praejudicium, juzgado de antemano, es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna persona, objeto o idea de manera anticipada. En términos psicológicos, es una actividad mental inconsciente que distorsiona la percepción. Subjetividad de la teoría del conocimiento tradicional o precrítica. Anterior a Kant, la subjetividad es básicamente la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje basados en el punto de vista del sujeto, y por tanto influidos por los intereses y deseos particulares del mismo, sin dejar de pensar que las cosas se pueden apreciar desde diferentes tipos de vista. Desconocimiento. Falta de información acerca de una cosa o de comprensión de su naturaleza, cualidades y relaciones. Incoherencia. Falta de relación o hilación entre dos o más ideas. Se habla de pensamiento y de lenguaje incoherentes cuando estos son desordenados y no siguen una secuencia lógica, por lo que no se puede comprender su significado. Son características de la incoherencia: la ausencia de conexión lógica entre palabras o frases, el uso de frases incompletas, los cambios bruscos del contenido temático, el uso de las palabras con significados particulares y las distorsiones gramaticales y sintácticas. Se presenta, fundamentalmente, en psicosis y en algunos trastornos orgánicos. Discordancia. Se dice que es una discordancia cuando una palabra no está de acuerdo a lo que debe expresar o a lo que se desea expresar. La discordancia gramatical es cuando el sentido y el tiempo verbal que se está utilizando en una frase no corresponden uno con otro. Discordancia de tiempo, entre el uso de un sustantivo en un género y la aplicación de complementos de otro género. Discordancia de género, o la aplicación de complementos singulares a sustantivos plurales o viceversa. Discordancia de número. También existe discordancia cuando se altera el orden lógico de una frase, o cuando se aplica género a sustantivos neutros. El uso de agregar un sonido a algunos verbos o palabras también es una discordancia. Términos. Pericia. 4. Esta voz proviene del latín peritia. En ese idioma y en el nuestro significa sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte. De allí que la impericia es la falta de habilidad para resolver una dificultad. Informe pericial es una estructura formal de presentación de resultados periciales, adecuada para su comprensión e interpretación por parte de lectores que no son especialistas en la materia peritada. Normalmente, pero no de manera excluyente, se trata de operadores del derecho, en particular funcionarios judiciales. El mismo se basa en una estructura básica criminalística y como tal con acorde a los códigos de forma. Estructura formal. Por lo general el informe pericial se compone de un párrafo de presentación, 4 secciones específicas denominadas sucesivamente, o objeto de la pericia, o elementos ofrecidos, o operaciones realizadas, o conclusiones. Un párrafo de cierre, elevación y recibo en devolución.
Peritación, peritej, informe. Peritej. Su sinónimo es peritación, nunca pericia, valga la insistencia. Es el trabajo o estudio que realiza un perito. Experticia según la Real Academia Española, experticia significa prueba pericial, es decir, es un tipo de medio de prueba mediante el examen que de algo hacen uno o varios expertos para comprobar determinados hechos. Está relacionada con la experiencia, el conocimiento y la actitud frente a un tema o situación. Seguramente la hayamos escuchado en el ámbito judicial. Concepto de perito. Es la persona versada en una ciencia, arte u oficio, cuyos servicios son utilizados por el juez para que lo ilustre en el esclarecimiento de un hecho que requiere de conocimientos especiales científicos o técnicos. Prueba pericial. El concepto de prueba puede referirse a un ensayo, una evaluación, un experimento o una demostración. Pericial, por su parte, es un adjetivo que refiere a lo que está vinculado a un perito, el experto que aporta información de interés a un juez o a una pericia, el saber del perito. Prueba pericial. La noción de prueba pericial aparece en ciertos procesos judiciales. Se trata de aquello que un especialista en una cierta materia analiza sobre el caso en cuestión, informándole sus conclusiones al juez. Estos peritos no tienen relación con las partes en litigio y deben brindar información que no sea tendenciosa. 5. En concreto, podemos establecer que una prueba pericial tiene como objetivo estudiar a fondo y examinar un hecho concreto, un comportamiento e incluso un simple objeto para poder establecer no solo las causas del mismo, sino también sus consecuencias y cómo se produjo. Las pruebas periciales, por lo tanto, son el resultado de una investigación o de un análisis de un perito. Una vez que el juez accede a las pruebas periciales, pasa a contar con mayor información para juzgar el caso en cuestión. Cualquier prueba pericial que sea utilizada en un proceso judicial hay que saber que está respaldada por varias garantías, tales como su competencia, su imparcialidad e incluso lo que son las garantías de su instrucción. Diversos son los tipos de pruebas periciales que pueden adquirir protagonismo en un juicio, entre los que destacan los siguientes. Pruebas dactiloscópicas, que giran en torno a lo que son las huellas dactilares. Pruebas de balística forense que se encargan de examinar a fondo las armas encontradas en el lugar del delito, que tienen mucho que ver con el mismo. Su análisis supondrá estudiar desde las heridas causadas a las víctimas hasta detectar rastros de pólvora en los sospechosos y víctimas, pasando por acometer la comparación de balas y casquillos. Pruebas físico-químicas. Estas estudian y analizan a fondo cuestiones tales como roturas de cristales, cortes en prendas de vestir, marcas en determinados objetos. Pruebas de biología forense, que consisten tanto en acometer la autopsia de un cadáver como en realizarles pruebas de drogas a víctimas o presuntos delincuentes e incluso en analizar lo que son manchas de semen, sangre u otros fluidos corporales. Pruebas psiquiátricas, que analizan a fondo lo que es el estado mental de la persona que se sienta en el banquillo de los acusados. Es importante destacar que la prueba pericial debe contar datos contrastados por el perito, con una explicación sobre cómo éste arribó a las conclusiones, pero no pueden presentar una interpretación de las leyes ni datos jurídicos. Es el juez quien debe interpretar y valorar la información de las pruebas periciales y determinar de qué forma estos datos se suman a la causa judicial. Esto quiere decir que, si bien la prueba pericial incluye la opinión del perito, no puede realizar un juicio desde el punto de vista jurídico. El perito es un colaborador del magistrado, pero no tiene la facultad de juzgar. Supongamos que es encontrado el cadáver de un hombre con un balazo en la cabeza. El juez debe determinar si se trata de un caso de suicidio o si la persona fue asesinada. Como parte de su trabajo, pide la asistencia de un perito criminalístico especializado en balística. La prueba pericial aportada por este experto sostiene que, de acuerdo a la herida del fallecido y a otras cuestiones, se puede determinar que la bala recorrió una distancia de más de 1 metro, algo que descarta la hipótesis del suicidio.